Va. ¿Qué tal? A continuación vamos a desarrollar el tema de aparato digestivo en su porción más alta, lo cual corresponde al paladar blando, la faringe y la lengua. A continuación se va a desarrollar el paladar blando por parte de mi compañera. Para comenzar, el paladar blando es una formación estabilizada por mucosas en dos caras, las cuales son anterior y posterior. El paladar blando prolonga hacia atrás el paladar duro y su borde libre está en relación con la raíz de la lengua. Lateralmente está unido a la faringe por los arcos palatogloso y palatofaringeo. En cuanto a su descripción, se le reconocen una cara anterior, que es bucal, cóncava y lisa, que continúa el paladar duro. Una cara posterior, nasal, que no es visible por el orificio de la boca. Esta cara es convexa y presenta una saliente mediana que es levantada por los músculos de la úvula. El borde anterior corresponde al borde posterior del paladar duro. Un borde inferior que es libre, marcado en la línea media por la saliente de la úvula. De la úvula parten los arcos del paladar blando, los cuales son 4, 2 arcos que son palatoglosos, también llamados pilares anteriores. Estos unen el paladar blando a la raíz de la lengua. Y 2 arcos palatofaringeos, también llamados pilares posteriores, que unen el paladar a la pared lateral de la faringe. En cuanto a su constitución anatómica, el paladar blando está formado por un armazón aponeurótico, que es la aponeurosis palatina, un aparato muscular que asegura su movilidad y un revestimiento mucoso que a continuación describiremos. La aponeurosis palatina está insertada adelante en el borde posterior del paladar duro y de manera lateral en el área medial del gancho de la apófisis pterigoides, derecha e izquierda. En cuanto a sus músculos, son 10, 5 de cada lado, los cuales son el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar, los cuales se relacionan el paladar blando con la base del cráneo. El músculo palatogloso y el músculo palatofaringeo, que solidarizan el paladar blando con la lengua y la faringe hacia abajo. El músculo de la úvula, que refuerza la parte mediana del paladar blando. Y una de estos músculos, el del velo del paladar es un también llamado músculo periestafilino interno. Este se inserta en la parte anteroinferior de la porción petrosa del hueso temporal, por delante del conducto carotídeo y en la cara medial del cartílago de la trompa auditiva. Este está situado medial a la fascia y la musculatura faríngea debajo de la mucosa. El músculo palatogloso, también llamado músculo glosoestafilino, está contenido en el arco palatogloso y constituye su armazón. Este se origina de la raíz de la lengua por 2 fascículos, uno que sigue el margen de la lengua y otro fascículo transversal, que es emanado del tabique lingual. El músculo tensor del velo del paladar, también llamado músculo periestafilino externo, se inserta en la fosa escafoidea en la parte posteromedial de la base de la apófisis pterigoides, de la porción del ala mayor que queda atrás y medial al foramen oval. Por su acción, tracciona lateralmente el velo del paladar, poniéndolo tenso y dilata la trompa auditiva. El músculo faringoestafilino, también llamado músculo palatofaringeo, forma el armazón del arco palatofaringeo. Se inserta también por 2 fascículos en la parte inferior del cartílago de la trompa auditiva y en el gancho de la apófisis pterigoides. Y finalmente el músculo de la úvula, también llamado músculo palatoestafilino, se inserta en la espina nasal posterior y su contracción levanta la úvula. En cuanto a la mucosa, esta tapiza la cara posterior en continuación con la mucosa nasal adelante y la mucosa faringea atrás y adelante. Contorna el borde libre del velo del paladar y se hace anterior y bucal y prolonga hacia adelante por la mucosa del paladar duro. Está separada de los músculos por una submucosa, que estos facilitan su disección, y contiene glándulas de tipo nasal atrás y bucales adelante. En cuanto a su vascularización e inervación, las arterias provienen de la palatina descendente, que es de la rama de la arteria maxilar, la palatina ascendente, rama de la arteria facial, y faringea ascendente, rama de la arteria carótida externa.
Sus venas son drenadas por el plexo pterigoideo y por las venas de la raíz de la lengua, tributarias de la vena yugular interna. Y en cuanto a sus vasos linfáticos, constituyen una red superior y una red inferior, drenadas por los ganglios linfáticos y yugulodigástricos. Sus nervios son sensitivos y motores. En cuanto a los sensitivos, provienen de los tres nervios palatinos, uno mayor y dos menores, y son emanados del ganglio pterigopalatino, que es el nervio maxilar. Y en cuanto a los nervios motores, estos aseguran la motricidad del velo del paladar. Se le reconoce dos orígenes, el nervio mandibular y el plexo faríngeo. Y finalmente, en cuanto a su anatomía funcional, el velo del paladar móvil y contráctil tiene una acción considerable en la deglución. Elevándose, se hace horizontal, lo que asegura la apertura del istmo de las fauces y crea un tabique entre la orofaringe y la nasofaringe. Y se opone así al ascenso del bolo alimenticio a la nasofaringe. La laringe es una de las regiones más complejas de estas regiones, de esta porción superior del sistema digestivo. Y pues bueno, este es un canal muscular dispuesto verticalmente por delante de la columna vertebral y por delante de las cavidades nasales, tanto de la cavidad oral como de la laringe. Es un órgano compartido por las vías aéreas respiratorias y digestivas, formando conexiones musculares y mucosas. Conforme a sus generalidades, podemos establecer que es un órgano impar, mediano y simétrico, originado desde la base externa del cráneo, con un límite inferior en el borde inferior de la sexta a la séptima vértebra cervical. El límite inferior asciende con los movimientos de deglución y emisión de los sonidos. Este se va a continuar hacia abajo con el esófago y va a intervenir en la deglución, la ventilación respiratoria, la fonación, así como la audición. Conforme a su constitución anatómica, podemos establecer que está formado por tres capas. La túnica más externa van a ser los músculos, que los van a ser los constrictores y elevadores. La túnica media va a estar formada por un armazón fibroso, por una fascia faringobacilar, y la túnica más interna va a ser un revestimiento mucoso situado medialmente a la fascia faringobacilar y una fascia perifaringia ubicada lateralmente a los músculos que reviste. La fascia faringobacilar tiene la forma de un semicilindro, está interpuesta entre la túnica muscular y la mucosa, se extiende sin interrupción desde su extremo superior hasta su extremo inferior, ocupando solo una parte de su contorno y faltando en su parte interior, en su parte anterior, perdón. Y pues bueno, desarrollando un poco la anatomía de la fascia faringobacilar, podemos establecer que va a tener dos extremidades, así como dos superficies, una interna y una externa. Por parte de su extremidad superior va a insertarse en la superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital y se va a fusionar con el periósteo, en particular con el tubérculo faríngeo. Va a estar reforzado por el ligamento posterior mediano, que va a estar insertado en la parte del tubérculo faríngeo y el tubérculo anterior del atlas para fijarse posteriormente en la pared posterior de la faringe. Lateralmente va a insertarse de atrás hacia adelante en la cara inferior del vértice de la porción petrosa del hueso temporal, alcanzando el foramen lacerum y la base del proceso pterigoides. Va a estar reforzado también en esta sección por el ligamento lateral de la faringe, que se va a originar de la región petrosa y de la región posterior de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Al descender, este va a insertarse de lado a lado en su porción anterior, al borde posterior de la lámina medial del proceso pterigoides, al ligamento estiloioideo, al rafe pterigomandibular, a las astas mayores y menores del ioides, asimismo como a la parte posterior de la línea meloioidea de la mandíbula. También va a insertarse en el ligamento tiroideo lateral y en el borde posterior del cartílago tiroides y del arco del cartílago cricoides. Una vez que descendimos
en la extremidad inferior. Este va a adelgazarse paulatinamente en una hoja conectiva que se va a continuar con la capa media o submucosa del esófago. Sus bordes laterales van a unirse hacia la laringe y el espacio que se comprende entre los bordes va a corresponder a la pared posterior de la laringe, la cual va a ser tapizada por mucosa faríngea, y a partir de aquí se va a formar un canal abierto por delante de este cilindro. Su superficie interior va a ser cóncava y va a corresponder a la mucosa que la cubre, desde el extremo superior hasta el inferior, de un borde a otro, salvo en la parte anterior, puesto que la pared anterior de la faringe va a estar compuesta por la pared posterior de la laringe. Su superficie exterior va a estar compuesta por una superficie convexa que va a servir de sostén a la capa de fibras musculares unidas a este tejido conectivo. Los músculos de la faringe van a dividirse en dos tipos, van a ser constrictores y elevadores. Estos son estriados y van a obedecer a un comando voluntario. Asimismo, su organización va a ser bilateral, una a cada lado en secciones de 3 músculos por cada lado. Los músculos constrictores van a estar ubicados en la superficie externa de la fascia faringobasilar. Estos van a ser en 3, como ya lo había mencionado, el músculo constrictor medio de la faringe, el cual va a estar centrado en el hueso hioides, origen superior, va a ser en las porciones condrofaringia, en la asta menor y en el ligamento estiloioideo, y la cetofaringia en el asta mayor. Este va a descender para insertarse en el ligamento tiroideo lateral y el asta superior del cartílago tiroides. Desde su origen, las fibras van a entremezclarse con otras. En el caso de las superiores, van a ser oblicuas hacia arriba y atrás, así como medialmente para cubrir las fibras inferiores del constrictor superior. Las medias van a ser horizontales hacia atrás y medialmente, y las inferiores van a ser oblicuas hacia abajo, atrás y medialmente. El constrictor superior de la faringe es un músculo cuadrilátero, el más superior y profundo, el cual asciende de adelante hacia atrás, ascendiendo hacia el plano mediano donde se reúne con su homólogo opuesto a través del rafe faringio. Sus inserciones comprenden las porciones pterigofaringia, bucofaringia, milofaringia y glosofaringia. El tercer músculo va a ser el músculo constrictor inferior de la faringe, el cual tiene una forma trapezoidal y va a estar ubicado en la parte inferior de la faringe. Se inserta en la cara lateral del tiroides, en el labio posterior de la línea oblicua de la lámina y en los bordes superior e inferior de la lámina cuadrilátera, en su porción tirofaringia. Se va a insertar en el borde inferior del cartílago cricoides, entre los músculos de la laringe cricotiroideo por delante y cricoaritenoideo posterior, yúgulo homoioideo. Y este va a estar insertado por detrás en la porción cricofaringia. Entre la porción cricofaringia y tirofaringia va a estar un arco fibroso convexo que va a proporcionar inserción al músculo constrictor inferior. Estos son los músculos, como mencionaba, se van a poner en pares y el superior va a ser el constrictor superior de la faringe, el más largo va a ser el medial y la porción inferior del constrictor va a representar la transición de faringe hacia el esófago. Asimismo, van a formar los hiatos faringios, los cuales son espacios situados al nivel de las inserciones de los músculos constrictores. Estos se van a hacer 3, uno superior, uno medio y uno inferior. El superior va a estar entre las inserciones del músculo constrictor superior y medio. Entre ambos músculos va a pasar el nervio glosofaringio, el nervio estilofaringio y el ligamento estiloioideo. El hiato medio va a ser entre los músculos constrictores medio e inferior. Por él atraviesa el ramo interno del nervio laringio superior junto con la arteria y la vena laringea superior. Finalmente, el hiato inferior, que va a estar entre las inserciones de origen del músculo constrictor inferior, el ramo externo del nervio laringio superior, va a pasar en forma superficial por el ángulo constituido por ambas inserciones. Ahora los músculos elevadores, que son en número de 3 también. Estos van a ser el estilofaringio, el palatofaringio y el salpingofaringio. Primero, el músculo estilofaringio, que va a estar insertado en el lado medial y anterior de la base del proceso estiloides, va a descender medial y hacia adelante, posicionándose entre los músculos constrictor superior y medio para ensancharse en forma de abanico e insertarse en la cápsula tonsilar
y túnica faringobasilar. Esto en la porción anterior. La fascia faringobasilar va a ser en su porción posterior, y la pared lateral de la faringe y formaciones laringias, esto va a representar la región intermedia y se va a insertar en la epiglotis, a la parte posterior del bloque superior de la lámina tiroidea con el músculo palatofaringio también, y finalmente al cartílago cricoides. Ahora el músculo palatofaringio, el cual va a formar un armazón palatofaringio, formando un esfínter insertado en el borde posterior de la cara lateral del cartílago cricoides y su borde superior. Se va a originar al nivel del velo del paladar por fibras situadas detrás del rafe mediano y el músculo de la úvula. Se va a insertar por dos fascículos en la parte inferior del cartílago de la trompa auditiva y en el gancho del proceso pterigoides. Sus acciones van a ser estrechar el istmo de las fauces, acercando los arcos, va a dilatar la trompa auditiva y va a descender el velo del paladar, elevará la faringe y la laringe también. Finalmente, el músculo salpingofaringio, que va a insertarse en el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva, cerca de su orificio faringio. Va a terminar en la fascia faringobasilar y formará el pliegue salpingofaringio. Entre sus acciones podemos establecer que va a elevar la faringe y va a abrir la trompa auditiva durante la deglución. Estos son los músculos que mencionaba anteriormente, vistos desde una posición posterolateral, desde el ofaringio, el palatofaringio y el salpingofaringio. La última porción de la constitución anatómica es la mucosa, la cual tapiza la cara anterior cóncava de la fascia faringobasilar y se continúa con el revestimiento de las cavidades con las cuales va a comunicar la faringe. Va a estar constituida por epitelio y el corion rico en glándulas mucíparas y en folículos linfoideos. Ambos elementos cambian en distintos niveles de la laringe. Finalmente vamos a dividirlo en dos segmentos, uno superior y uno inferior. El superior va a pertenecer a la porción de la nasofaringe. En este caso, la mucosa es más gruesa e irregular. Su epitelio es respiratorio cilíndrico estratificado con cilias vibrátiles. Las formaciones linfoides van a formar la amígdala faringia, así como la tubárica. El anillo linfático faringio, que es el que se va a formar, va a ser la suma de las formaciones con tejido linfoideo alrededor de la comunicación bucofaringe. Finalmente, el segmento inferior, que va a pertenecer a la orofaringe y a la laringofaringe, los cuales van a disponer de una mucosa más delgada y más pálida. El epitelio es pavimento estratificado y al nivel de la faringe el corion va a ser más grueso, laxo y favorable para los deslizamientos de la mucosa. Finalmente, la fascia perifaringia, que va a ser una condensación de tejido conectivo situada por fuera del plano muscular, por intermedio del cual la faringe contrae sus relaciones con los órganos vecinos. Se va a insertar arriba en la cara externa de la base del cráneo y se va a continuar hacia abajo formando la vaina periesofágica. Otro importante desarrollo es la configuración interna de la faringe, que se puede establecer que se divide en tres porciones, que va a ser una superior, media e inferior, en el mismo orden la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, con sus distintos sinónimos. También podemos establecer que la nasofaringe va a representar la porción nasal, por delante van a estar las coanas, la orofaringe con la porción bucal y la laringofaringe con la laringe por delante. También podemos establecer que va a haber una división tradicional. Primero la faringe facial, situada por detrás del viscerocráneo, lateralmente oculta por la rama de la mandíbula, y también la faringe cervical por debajo del borde inferior de la mandíbula hasta el comienzo del esófago. La configuración interna de la primera porción de la nasofaringe se va a prolongar hacia atrás con las cavidades nasales y hasta el piso móvil constituido por el velo del paladar. Va a ser constituida por diversas paredes, las cuales van a ser la pared anterior, correspondiente a los orificios posteriores de las cavidades nasales, o también llamadas coanas. La pared superior, el fornix faringio, el cual se va a hallar inclinado adelante hacia atrás, y de arriba hacia abajo, ubicado por debajo del esfenoides. Va a formar el techo de la faringe, donde se va a encontrar la tonsila faringe, o la amígdala faringe. La pared inferior va a estar constituida por la cara superior del velo del paladar, el cual es horizontal durante la deglución y vertical en reposo. Va a controlar la comunicación entre la nasofaringe y la orofaringe.
Su pared posterior va a ser vertical y se va a encontrar erizada por numerosos islotes linfoideos. Su pared lateral va a presentar el orificio faríngeo de la trompa auditiva que va a comunicar la faringe con la cavidad timpánica. Este orificio va a estar bordado por los pliegues salpingo-palatino, que va a estar adelante, y el salpingo-faríngeo detrás. El orificio faríngeo de la trompa auditiva va a presentar el torus tubárico, correspondiente al cartílago de la trompa auditiva, y el torus del elevador, que va a constituir el relieve del músculo elevador del velo del paladar. Cerca del orificio de la trompa se encuentra la tonsila tubárica, que es tejido linfoide, por detrás del pliegue salpingofaríngeo y por arriba del torus tubárico. Ahí también se encuentra el receso faríngeo. La segunda porción va a ser la orofaringe, que como ya lo mencionaba antes, está en contacto con la región de la boca. Y pues bueno, está comprendida entre dos planos horizontales que pasan por el velo del paladar por arriba y el hueso hioides por abajo. En su pared anterior va a estar constituida por el istmo de las fauces y la raíz de la lengua, por detrás de la cual se observan en el plano mediano el pliegue glosoepiglótico medio y las laterales. Entre ellos se encuentran las velléculas epiglóticas. Su pared posterior va a ser la más lisa, que corresponde en la nasofaringe, y la pared lateral se va a encontrar marcado a cada lado por el arco palatofaríngeo y su límite anterior con el istmo de las fauces. También aquí se van a encontrar las tonsilas palatinas o las amígdalas palatinas, que son dos masas de tejido linfoide en la derecha y en la izquierda, particularmente bien individualizadas, situadas a cada fosa tonsilar, entre los arcos palatoglosos adelante y el palatofaríngeo detrás. Se encuentra en la pared lateral de las fauces, protuyendo hacia el istmo de las fauces. Va a formar parte del anillo linfático faríngeo junto con las tonsilas linguales, la faringe y las tubáricas. La tonsila palatina o la amígdala palatina va a estar rodeada por una cápsula delgada que se va a hallar formada por tejido linfoide con glándulas mucosas en racimo, y este es un órgano de defensa contra las infecciones principalmente. Finalmente aquí mostramos imágenes acerca de las amígdalas. Como ya mencionamos, van a estar posteriores a la lengua, entre los arcos faringeos y el palatofaringeo y el palatogloso. Y en la imagen de la derecha, que es más grande, podemos apreciarlo. Finalmente vamos a hablar de la laringofaringe, que va a ser la porción, que va a ser la última porción que va a estar formada en su cara interior por la laringe propiamente dicha, que se va a extender desde el hueso hioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides y hasta el borde inferior del músculo constrictor inferior, a la altura de la sexta vértebra cervical. Tiene una forma de embudo y va a terminar en el esófago. Conforme a su pared anterior, arriba, va a estar la entrada de la laringe, va a ser ovalada, a la que le sigue lateralmente los procesos piriformes, y va a estar marcada por los pliegues ariepiglóticos y la incisura interaritenoidea. La mucosa faríngea va a tapizar la cara posterior de la laringe, cartílagos aritenoides y la lámina del cricoides, con los músculos posteriores de la laringe a este nivel. Esta va a ser la única parte cilíndrica que va a tener la faringe, pues se va a encontrar cerrada por delante por esta pared o cara posterior de la laringe. Y finalmente el orificio inferior de la laringe, que va a corresponder al punto donde el músculo esofágico continúa al músculo estriado faríngeo. El tercio superior tiene un músculo estriado que suele en el interior observarse como un relieve de mucosa que va a marcar el inicio del esófago, esa parte de transición. En este relieve va a estar el borde inferior del constrictor inferior, cuyas fibras van a formar un esfínter. Para finalizar, la vascularización y su inervación por parte de numerosas ramas de la carótida externa y de sus colaterales. Entre ellas va a originar a la arteria faríngea ascendente lateral y posterior, así como las ramas faringias de pequeño calibre provenientes de la tiroidea superior y de la facial y maxilar. Por parte de sus venas, se van a originar de plexos submucosos que emergen a partir de los plexos extramusculares, que van a ser drenados por numerosas venas escalonadas en toda la extensión de la faringe. Van a ser las venas del conducto pterigoideo, pterigoideas faciales, linguales, así como en dirección de la vena yugular interna. Finalmente, los linfáticos, que van a ser posteriores,
En este caso, los nodos linfáticos retrofaringios, los laterales, los nodos linfáticos yugulodigástricos y el anteroinferior, que van a ser vasos linfáticos de la laringe. Los eferentes van a los nodos yugulares profundos. Conforme a los nervios, van a ser de 3 tipos. El primero es el sensitivo que va a proceder del nervio vago, los nervios laríngeo superior e inferior, del trigémino, el nervio faríngeo procedente del ganglio pterigopalatino, y para la nasofaringe, del glosofaringio para el arco palatofaringio. Los motores van a provenir del flexo faríngeo, a cuya formación contribuyen los nervios glosofaringios, vago y accesorio. El nervio glosofaringio va a inervar al músculo estilofaringio, finalmente el vegetativo, que procede del plexo faríngeo, al cual llevan ramos originados en el ganglio cervical superior del nervio simpático. A continuación se van a exponer el desarrollo de la lengua. De la lengua podemos mencionar que es un órgano impar, mediano y simétrico. Es una forma muscular muy móvil revestida de mucosa. Desempeña una acción esencial en la masticación, la deglución, la succión y la fonación. Este es el órgano receptor de las sensaciones gustativas. En cuanto a su descripción, podemos decir que la lengua tiene 2 partes, una parte anterior móvil y una parte posterior más fija, que prácticamente es la raíz de la lengua. En cuanto a su parte móvil, está delimitada por atrás por el surco terminal en la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores y tiene la forma de un cono con una cara superior y una inferior. La superior es aplastada transversalmente, convexa en sentido anteroposterior. Es el dorso de la lengua, presenta un canal excavado en dirección anteroposterior, el surco medio de la lengua. Y su cara inferior es menos extensa que la superior, es visible levantando el vértice de la lengua. Esta se apoya sobre el piso de la boca y está unida a este por el frenillo lingual, el pliegue mucoso mediano semilunar. Sus bordes laterales son más gruesos hacia atrás y más delgados hacia adelante. La lengua es delgada, afilada, aplastado en su parte mediana y en el surco superior e inferior de la lengua. La lengua es relativamente fija, ancha y de dirección vertical y constituye la pared anterior de la orofaringe. Su superficie está limitada por delante por el surco terminal. El foramen ciego está situado en la parte mediana del surco terminal y la raíz de la lengua se relaciona por detrás con la epiglotis. La raíz de la lengua está unida por el paladar blando, por los surcos palatoglosos, y la epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos medio y laterales. La tracción de la lengua atrae hacia adelante la epiglotis y abre el vestíbulo laríngeo. En cuanto a su constitución anatómica, la lengua comprende un armazón osteofibroso, numerosos músculos y revestimiento mucoso. El armazón osteofibroso es el soporte fibroso de la lengua insertado en el hueso yoides. Los músculos de la lengua se distinguen un músculo impar y mediano, el músculo longitudinal superior, y los siguientes músculos que son pares y laterales, que son el geniogloso, el diogloso, el condrogloso, el estilogloso, el longitudinal inferior, el transverso de la lengua, el vertical de la lengua y el palatogloso. Ahora sí, las partes que mencionamos anteriormente, el armazón osteofibroso es el soporte fibroso de la lengua que es insertado en el hueso yoides. La aponeurosis lingual es una hoja fibrosa situada entre los músculos y la mucosa, dirigida transversalmente y envuelve por arriba la masa de los músculos que forman la lengua. Y finalmente, el tabique lingual es una hoja fibrosa sagital en forma de hoz. Está dispuesto como un tabique mediano y da inserción por sus caras laterales a las fibras musculares. La mucosa de la lengua va a envolver la masa carnosa de la lengua, salvo al nivel de la raíz, donde se va a reflejar la continuidad de la mucosa con las regiones vecinas. Estas regiones vecinas van a comprender a los arcos, que pues son los anteriores, el anterior y posterior, así como a las vellículas epigloticas. Y pues bueno, va a estar constituida por las papilas linguales y por las glándulas de la mucosa. Las papilas linguales son la elevación de la mucosa y estas son de forma variable.
las glándulas. Estas suelen ser mixtas y van a estar ubicadas en la cara inferior de la lengua, y una de ellas, que va a estar ubicada en esta región posterior, va a ser la glándula lingual anterior. Las papilas linguales, también conocidas como papilas gustativas, van a ser en número de 5. Las papilas circunvaladas son de número de 7 a 12 y son voluminosas con una saliente central redondeada. Esta va a ser la papila. Esta va a estar rodeada por un surco circular y ahí se van a encontrar los receptores gustativos. Las papilas fungiformes van a ser estrechas con un vértice ensanchado. Se van a encontrar de 100 a 200 diseminadas en el dorso de la lengua por delante del surco terminal. Finalmente, las papilas filiformes, que van a ser pequeñas, cilindricónicas, y presentan un vértice que lleva un ramo de finas prolongaciones. Dibujan por delante del surco terminal líneas radiadas en dirección hacia los bordes. Las papilas foliadas van a estar ubicadas en los bordes posterolaterales de la lengua, cerca de la raíz, una de cada lado. Presentan pliegues verticales paralelos. Las papilas hemisféricas son pequeñas y se encuentran diseminadas en toda la extensión de la mucosa lingual. Las glándulas de la mucosa van a ser las glándulas linguales. En este caso son glándulas salivares agrupadas en racimos, dispuestas en gran número en forma de herradura por detrás del surco terminal. Y van a estar también en la cara inferior de los bordes de la lengua y de su vértice. La vascularización de la lengua se va a dividir en arterias, venas y vasos linfáticos. Las arterias linguales, la arteria lingual, que va a arrojar ramas linguales dorsales para la parte posterior. También va a arrojar la arteria sublingual para la parte anterior y la arteria lingual profunda para el vértice de la lengua. Las venas van a drenar en la vena lingual. En este caso, las que se van a encargar de drenar van a ser la vena profunda de la lengua, que va a recibir venas dorsales de la lengua, así como la vena sublingual. La vena lingual también va a recibir una vena satélite del nervio hipogloso para drenarse en la vena yugular interna. Los vasos linfáticos, estos van a ser colectores. Los apicales van a tener drenaje en nodos submentonianos y yugulomoioideo en el vértice de la lengua. Los marginales van a tener un drenaje en nodos submandibulares y cervicales profundos, esto para los bordes laterales del dorso de la lengua. Y los centrales, los nodos cervicales profundos para la región central del dorso, y los basales para los nodos profundos superiores para la región de la raíz de la lengua. La sensibilidad lingual suele ser una de las partes más complejas, puesto que esto compone el sentido del gusto, y pues bueno, la sensibilidad general de la mucosa lingual y la sensibilidad propia receptiva de los músculos de la lengua van a estar asegurados por los nervios linguales, los glosofaringios y el laringio superior. Estos van a transmitir sensaciones de contacto, temperatura, de dolor, de presión y de posición, que es la sensibilidad general que nosotros solemos percibir, y las impresiones gustativas, que permiten apreciar la cualidad, el sabor de las sustancias, que pueden ser también sólidos o líquidos, para después ser introducidos en la cavidad oral. Por parte de esta continuación de este sistema sensorial gustativo, tenemos que comprender que se va a comprender de los órganos receptores. Ya lo había mencionado en las papilas, que va a haber un centro, que son estos botones gustativos, y pueden ser de 3 tipos. Estos pueden ser para las papilas fujiformes, las circunvaladas y las foliadas. Las vías gustativas van a ser esta vía de transmisión, que van a ser en las neuronas periféricas, centrales y terminales. Finalmente, los nervios gustativos, que va a ser la porción terminal de estas neuronas, de estas vías gustativas, y van a corresponder al centro cortical principal, el cual está en el extremo inferior del giro poscentral, en la cara central del opérculo frontal parietal y en la región superior del lóbulo de la ínsula. Esta proyección va a ser homolateral y se va a proyectar en el lóbulo frontal como en el complejo amigdalino.
para que la información llegue al sistema límbico y al hipotálamo, y las sensaciones que se integren se agrupen con las sensaciones del olfato. Pues bueno, esto es todo. Gracias por su atención.